Gracias por estar en esta mañana. Qué bueno es poder ministrar la presencia del Señor. Y sabemos que cada vez que Dios nos desafía a un nuevo nivel es porque hay cosas nuevas. Y eso es lo glorioso de esto. Y quiero compartir la palabra de Dios, el mensaje en esta mañana, bajo el tema vino nuevo. Hay un despertar, hay un mover, que si usted no lo siente, si usted no lo ve, no pasa nada, pero por eso se lo quiero transmitir en esta mañana para que se conecte a lo que Dios está despertando en esta casa, en nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Mateo capítulo 9, versículo 14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y sus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces tendrán que ayunar, entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal el remiendo tira del vestido nuevo y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino nuevo se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vino nuevo tiene que ver con la revelación, el mensaje, la intención de reino que Jesús vino a establecer en su venida en la tierra. Cuando Jesús vino, el contexto que estamos hablando era una conversación, un debate, vamos a decirlo así, entre los discípulos de Juan, entre los fariseos y Jesús. Había ahí una reunión de los discípulos de Juan. Decían: ¿por qué nosotros tenemos que ayunar? ¿Por qué tenemos que hacer penitencia? Pero mira, tus discípulos están comiendo, porque le llamaban que era comelón, bebedor, que andaba en bodas. Entonces asociaban a Jesús y a sus discípulos con una vida ligera, divertida, falto de espiritualidad. Pero realmente el trasfondo de esta pregunta era un sistema religioso. Los discípulos de Juan y Juan el Bautista, estos discípulos que preguntaban sobre el ayuno, eran hombres que habían sido preparados para esperar al Mesías. Ellos estaban esperando y preparándose para esperar al Mesías. Frente al Mesías no tenían la capacidad de ver lo que Jesús estaba haciendo intencionalmente en el sistema religioso, en el sistema de creencias de ese entorno. Por eso enfocaron su pregunta a hábitos, a ritos, igual que los fariseos. Los fariseos eran expertos en ritos, expertos en apariencias, pero falto de transformación. Y es ahí donde Jesús da una parábola, un ejemplo. Dice: bueno, aquí los odres viejos no van a poder recibir vino nuevo. ¿Por qué? Porque hay problema. Un odre viejo, valga la explicación, es una vasija. Hay dos ejemplos: hay una vasija de barro, también hay una variante que es como una botella, una bolsa de piel. Y el diseño era para poder recibir un líquido, ya sea agua, ya sea vino, en el contexto que estamos hablando. Era un recipiente preparado para recibir algo nuevo y devolverlo como algo de valor. El sistema de creencias de este contexto era tan fuerte que se olvidaron de la persona de Jesús, de lo que Él estaba intentando hacer, y se centraban en los ritos y en los hábitos o en las costumbres que ellos ya venían practicando. Por eso Jesús les dice: pero no hace falta, si el maestro está con ustedes, no hace falta sacrificio. Hace falta que lo disfrutes, que lo experimentes, que aprendas. Luego ya vendrán días donde habrá que hacer sacrificios, pero hoy es día de boda, de celebración. Y es aquí donde quiero meditar con ustedes bajo este principio. ¿Por qué habla de odres viejos Jesús? Odres viejos tienen que ver, como yo decía, un recipiente diseñado para recibir algo, pero cuando hablamos de odres viejos tiene que ver con un recipiente ya pasado de moda, de años, donde ya está dejando de ser funcionalmente práctico, útil. Un odre, dice el contexto de la historia y de los materiales que estamos hablando, que para que un odre pueda recibir vino nuevo, tiene que ser un odre que esté dispuesto a ser elástico, que se expanda con la fermentación del vino. Porque cuando el vino entraba a esa bolsa de piel, los gases expandían la bolsa de piel, el odre. Y si el odre era antiguo, viejo, arrugadito, rígido, se iba a terminar rompiendo. Entonces no solo se rompía el odre, sino que también se perdía el vino.
Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, el vino nuevo, como decía hace un momento, es el mensaje que Jesús vino a traer. Una nueva revelación, un nuevo sistema de creencias completo, no anulando el pasado. Lo vino a perfeccionar, lo vino a hacer práctico. El vino en la Biblia simboliza alegría, vida, fertilidad, abundancia, y también es la representación de Cristo, la sangre de Cristo, como la comunión entre Dios y el hombre. Eso representa el vino. No solo es para tomar en las fiestas. El vino es la representación de la sangre de Jesús, que es el precio de la reconciliación entre Dios y nosotros. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque es lo que vino Jesús a traer a la tierra. Un nuevo sistema de reconciliación, de libertad, de sanidad. Un nuevo sistema de creencia, de crecimiento, de fructificación. Pero el problema está en que no estaban preparados para recibir lo nuevo. Ahí está el problema. Jesús vino a la tierra, vino a traer algo nuevo, pero el sistema de creencias era tan antiguo, tan obsoleto, que no estaban preparados para recibir lo nuevo que el Señor, que Jesús estaba trayendo, la nueva revelación. Y es ahí donde Él dice, bueno, si no hay odres nuevos, yo no puedo poner vino nuevo, no puedo traer revelación nueva en un odre que está a punto de romperse. Y el vino, los odres viejos representan esas viejas tradiciones rígidas, hábitos, sistemas de creencias nuestros, humanos, con el cual seguimos luchando. Somos seres de creencias, somos gente de costumbre, somos gente influenciada por la cultura de la que venimos, por la cultura en la cual vivimos hoy, y todo eso se forma un sistema de creencia en nosotros. Ahora, nuestra razón genera un sistema de creencia. Lo que usted y yo creemos que es bueno es lo que practicamos. Usted dice, no, yo creo que así debo educar a mis hijos. Ese es su sistema de creencias. Usted dice, no, yo así voy a vivir el evangelio. Un día voy, un día no, a veces sí, a veces no. Ese es su sistema de creencias. Esas son sus costumbres. Nuestras costumbres nos convierten en quien somos. Y eso es lo que Jesús intencionalmente vino a desafiar. Porque no podemos recibir cosas nuevas bajo los viejos moldes de nuestro pasado. Es imposible. No encaja, en la ecuación no encaja revelación fresca, nueva, con viejas costumbres. Por eso que el odre viejo representa nuestras viejas tradiciones, nuestras estructuras mentales, nuestra resistencia al cambio. Aquellas áreas que le decimos a Dios, no, esto no me lo toques. Yo puedo servir un poco, pero las finanzas no las toques. Yo puedo entregar finanzas, pero el perdón no lo toques. Esas estructuras que resistimos, a las cuales nos aferramos, es lo que simboliza este odre viejo, las viejas aptitudes. Ahora, ¿por qué es bueno? ¿Por qué necesitamos odres nuevos? Porque podemos retener, tomar, recibir revelación nueva de Jesús. Y es aquí la importancia de este ejemplo que Jesús estaba dando. Podemos tener al mismo Cristo, Mesías, crucificado y resucitado frente a nosotros, pero si no hay una renovación de nuestras creencias, de nuestra fe, de nuestro entendimiento, de nuestras costumbres, no podremos disfrutar la plenitud del Evangelio. Nos quedaremos solo con las viejas costumbres, lo escaso, lo pequeño del Evangelio. Nos quedaremos simplemente con el Evangelio de nuestros padres, o el Evangelio de nuestros líderes, o el Evangelio de nuestros pastores, pero no podremos experimentar el Evangelio vivo, encarnado en nosotros. Un Evangelio de libertad, de milagros, de señales, de gozo, un Evangelio de plenitud. Por eso necesitamos en esta mañana meditar. ¿Cómo está nuestro odre? ¿Cómo está nuestra vasija? ¿Qué tipo de vasija somos? No mire a nadie porque no tiene que ver con arrugas esto, ¿está bien? Yo te veo medio viejito. No tiene que ver con arrugas. Tiene que ver con mentalidad, con actitud. Cómo yo enfrento la vida, cómo yo abrazo el Evangelio en este tiempo. Ahora, la sentencia es que cuando viene un vino nuevo y el odre que lo recibe es viejo, hay ruptura. Se va a romper. Dios es amor, Dios es buena onda, Dios es todo. Bueno, está bien. Pero cuando Dios trae algo, un nuevo mover en alguna familia, una nueva convicción en un matrimonio, en una iglesia, las viejas costumbres, los viejos argumentos van a terminar rotos. Porque no puede haber otra vez odres viejos con una nueva revelación. Y es allí, quiero darle 3 ejemplos de qué produce estas rupturas en nosotros. 3 formas que la vida, Dios o intencionalmente los propósitos de Dios van a causar rupturas en nuestras vidas. Lo primero es el orgullo. El orgullo es un gran enemigo de lo nuevo.
El orgullo es un gran enemigo del crecimiento. El orgullo es un gran enemigo de la plenitud. El orgullo nos da una falsa creencia y una falsa realidad que somos, que podemos, que lo valemos, que independientes, que no necesitamos de nadie, que no necesitamos rebajarnos de nadie. Nos da una falsa realidad de nuestra identidad. Por eso el orgullo, Salomón escribió en Proverbios 16:18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de corazón, de espíritu. Antes de yo darme un tropezón de morro en la vida, está un corazón orgulloso, que dice: a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Que dice: yo no te voy a pedir perdón, tú tienes que humillarte delante de mí. No, tú no sabes, tú estás equivocado y yo sé cómo se hacen las cosas. La profecía es que la caída, a un golpe en la vida le precede un corazón orgulloso. Y todos peleamos con el orgullo, no se haga el santo. Todos, yo el primero. Peleamos con el orgullo. ¿Por qué? Porque nuestro ADN, nuestro diseño está, valga la redundancia, diseñado para la autodefensa, para la supervivencia. No estamos diseñados para depender de otros. Porque en Génesis 1 la promesa sobre Adán y Eva fue: fructifíquense, multiplíquense, gobiernen, sometan la tierra. Esa es nuestra identidad, de gobernar, de capacidad de multiplicar. Ahora, cuando entró el pecado, esa libertad y ese poder se pervirtió. Ya no era un poder libre, sano, una autoridad sana. Ahora es un poder pervertido a través del pecado, de la desobediencia. Por eso eso se convirtió en orgullo. Y el orgullo es altamente dañino, tóxico, enemigo del crecimiento. Ahora, cuando el orgullo forma parte de nuestras vidas, déjeme decirlo, nos terminamos creyendo nuestras propias creencias. Nos terminamos creyendo nuestras propias realidades. Pero ¿cuál es el final de una vida orgullosa? Es la caída, dolorosa. El orgullo siempre nos va a pasar una factura de caída, de dolor y de ruptura. Ahora, de alguna u otra manera, todos estamos expuestos a, como hay un refrán, bueno, la Biblia también habla de la humillación, pero si no nos humillamos de forma voluntaria, ¿cuál es la verdad? Que alguien nos va a terminar doblegando. Esa es la batalla en contra del orgullo. El orgullo, el orgullo cuando gobierna una vida, va a traer ruptura, dolor, va a traer angustia, va a traer pérdida. Y eso produce rupturas en nuestra realidad. Ahora, otra segunda forma de causar dolor y ruptura en nuestra vida es a través de la práctica del pecado. El pecado, más que un término espiritual, que usted dice: bueno, no, yo ya soy libre del pecado, el pecado Dios ya me sanó, me liberó. El pecado tiene que ver con todas esas prácticas que ofenden a Dios o que van en contra de lo que Dios estableció como principios. Y es aquí donde necesitamos afirmar esta verdad o recordarla, si me lo permiten. No podemos normalizar el pecado en nuestras vidas. Joven, adolescente, familia, varón, esposo, esposa, soltero, soltera, adulto, grande o pequeño, amigo, amiga, líder, pastor, servidor, ministro, ángel, espíritu, lo que estés aquí en esta mañana. No normalicemos el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, así como el orgullo, va a pedir una factura y va a traer una consecuencia. Es ahí donde, cuando normalizamos el pecado, nos perdemos la plenitud del evangelio y nos acostumbramos a un evangelio de migajas. De cada vez que caemos: Señor, perdona mi culpa, perdona mi debilidad, perdona mi dolor. Y nos acostumbramos a un evangelio de migajas y no un evangelio de autoridad. ¿Por qué? Porque el pecado nos roba la autoridad. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Muerte de propósitos, muerte de nuestra identidad, muerte incluso de relaciones, muerte incluso de familia. Porque el pecado puede romper todo lo que estamos construyendo. Por eso, en un sistema de creencias renovado, no podemos normalizar los hábitos que exponen nuestra fe. Aunque el mundo lo normalice, usted y yo estamos llamados y desafiados a no normalizar lo que ofende a Dios, con palabras, con intenciones, con acciones. El pecado nunca puede formar parte de nuestra normalidad de vida. El pecado es un enemigo intencional, mortal para nuestro propósito y para lo nuevo que Dios quiere hacer con nosotros. Si seguimos anclados a hábitos ocultos, pecaminosos, formas, pensamientos, vamos a seguir escasos y anclados al viejo evangelio, un evangelio escaso,
falto de revelación, falto de libertad, falto de gozo. Por eso muchas veces el evangelio deja de ser atractivo y decimos estoy desanimado, ya no es lo mismo, ya predicar no me sacia, la célula ya no me sacia, ya incluso la gente de la iglesia ya me cae hasta gordo, la gente de la iglesia, me cae hasta mal, ya no sé qué pasa. Y no es la gente, no es que no puedas predicar, no es que no valgas para predicar, son hábitos que te están consumiendo en el secreto. ¿Qué hábitos, qué pensamientos, qué ideas, qué intenciones estás permitiendo que consuman tu fe, que consuman mi fe? Y por lo tanto traigan ruptura, rompan en mi vida como un odre disponible y capacitado para recibir cosas nuevas. Y lo viejo siempre termina oliendo mal. El agua estancada siempre termina oliendo mal. Lo viejo siempre termina desanimándonos. ¿Usted no le ha pasado que cuando algo se repite, usted se cansa? Si usted le dice, bueno, voy a comer, no sé, espaguetis de lunes a domingo. No sé si habrá alguna regla, una sección a esa regla, pero normalmente usted dice, voy a comer espaguetis de lunes a domingo. Yo creo que terminará detestando el espagueti por un año. Porque la repetición nos termina causando un malestar, algo en contra. Asimismo, cuando el evangelio empieza a ser pesado, es porque hay áreas de nuestra vida que están drenando, que nos están haciendo de las cosas buenas, de las cosas sagradas. Por eso la práctica del pecado tiene que ver con el ejemplo. Jueces capítulo 16, cuando Sansón, literalmente dice la historia, recostado en las piernas de Dalila, le cortaron la cabellera. Usted conoce la historia, Sansón, el hombre fuerte nazareo, que dependía de su cabellera porque era el símbolo de su llamado. No es que el pelo le daba fuerza, sino que el pelo era la identidad de su llamado, de su identidad de consagración. Cuando lo expuso, lo reveló, le cortaron la cabellera y Sansón perdió la fuerza. Ahora, ¿cómo perdió la fuerza? En las piernas del placer. Porque el problema no era la mujer, porque la mujer, no. El problema no era la mujer, el problema era el deseo desordenado de Sansón, que permitió recostar y exponer su identidad en las piernas del placer, del pecado. Y por eso pervirtió su propósito, perdió su llamado. Porque el pecado siempre nos va a cobrar y muy caro. No podemos normalizar y exponer nuestra vida espiritual, nuestra familia, exponer nuestra identidad como hijos de Dios en las piernas de los placeres, en las plataformas de los placeres. Tenemos que salir de esa normalidad del pecado y decir, Señor, esto no es para mí, esto no es para mis hijos, esto no es para mi familia, esto no es para mi matrimonio, porque el pecado nos termina destruyendo. Dice amén. Tercera área que trae ruptura a nuestra vida, y quizás esta es la más saludable, tiene que ver con los procesos de sanidad de Dios. El orgullo nos va a destruir, son facturas muy caras. El pecado nos va a destruir, facturas muy caras. Ahora, hay una forma también como Dios procesa nuestra vida, a través de los tiempos de sanidad, cuando Él intencionalmente en sus manos empieza a sanarnos, empieza a restaurarnos. Ahora, la sanidad es un regalo, un beneficio del cielo, y intencionalmente tiene que ver con las manos del Maestro. Hay momentos en nuestra vida cuando usted y yo, como vasija de barro, entramos al taller del Maestro y empieza a sacar el orgullo, empieza a sacar el rencor, empieza a sacar la independencia. Ese proceso de sanidad también va a doler. No le voy a engañar. No, obedecer a Dios, creerle a Dios por cosas mayores es todo like, todo bueno. No, el proceso de sanidad duele. A aquellos que quizás han pasado un momento de fracturas en alguna pierna, en algún brazo, por más que usted vaya al médico y el médico tenga buenas intenciones, el proceso de la sanidad le va a doler. El proceso de tomar un medicamento va a ser incómodo. ¿Por qué? Porque la sanidad tiene un precio, tiene un coste. Pero la ventaja de esto es que cuando estamos dentro del proceso de sanidad, el dolor tiene un propósito eterno, un propósito divino. Ya no es un castigo por mi desobediencia, sino es un beneficio por el amor de Dios para conmigo. Y usted y yo vamos a decidir qué tipo de ruptura o qué tipo de restauración vamos a tomar. Si que el orgullo sea, la caída del orgullo, de la altivez sea nuestro maestro, que si el precio del pecado sea nuestra intención de consecuencias, nuestro despertar, o que intencionalmente pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, del médico por excelencia, el mejor carpintero, el mejor constructor,
para poder sanar nuestra vida. El Salmo 103 dice que Él es nuestro sanador. Él intencionalmente va a utilizar las circunstancias, los procesos de nuestra vida para sanar nuestra alma, sanar nuestra identidad. Isaías 43:1 dice que Él es nuestro formador. Cuando Él empieza a romper algunas áreas de nuestra vida, lo que pasa es que Él empieza a construir cosas nuevas. Es allí cuando podemos ver una intención divina en medio del dolor. Cuando Dios te permite que suceda una ruptura de un grupo de amigos, te separa de un grupo de amigos. Normalmente decimos, no, ¿qué pasa? La vida es injusta. Pero cuando lo vemos con perspectiva eterna, Señor, gracias porque me estás apartando de un grupo de amigos que quizás me estaba haciendo daño y tienes preparado un nuevo entorno saludable para mi crecimiento. Quizás Dios te liberó de una relación tóxica que tú creías que era la idónea, pero si permites que Dios te aparta de eso, de aquí a 2 o 3 años puedes decir, gracias Dios de la que me libraste. Bendita palabra de Dios. Porque el dolor, porque la sanidad tiene un dolor, tiene un costo, pero en las manos correctas encontraremos propósito eterno aún en medio del proceso de transformación. Ahora, ¿cómo yo puedo ser un odre nuevo? Porque la ruptura va a ser innegociable, va a haber ruptura, porque todos venimos de viejas costumbres, todos venimos de un pasado oscuro, todos venimos con cosas que peleamos en nuestro interior, todos venimos con cosas que cambiar. Entonces necesitamos ser transformados, necesitamos ser renovados. Y eso va a ser a través de la restauración. Y la restauración es destruir para volver a reparar. Destruir para volver a hacer. Ahora, ¿cómo me convierto en un odre nuevo? Odre nuevo, renovado, transformado para recibir lo nuevo que Dios tiene con nosotros. Quiero llevarle a un texto. Ezequiel capítulo 37 dice esto. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a esos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Aquí hay un proceso de restauración de Ezequiel que tiene que ver la profecía con el pueblo de Israel. Los huesos secos hablaba del contexto de Israel. El contexto del pueblo de Dios era un contexto en el exilio por Babilonia. Habían sido sacados de su tierra, sus muros, el templo, todo destruido, estaban fuera de su lugar de origen y había un lugar de lamento, había un lugar de dolor, había un lugar de exilio. Y en ese momento Ezequiel profetiza de parte de Dios. Y por eso la visión de los valles de huesos secos era el estado del corazón y de la fe de Israel. Un lugar de muerte, de escasez, de decadencia. Y aquí quiero darle 3 principios que nos van a ayudar a convertirnos o por lo menos a mantenernos en un proceso de transformación para que cuando Dios quiera revelar cosas nuevas en nosotros nos encuentre como un odre nuevo, renovado, alistado para recibir cosas nuevas, no como un odre que ya está a punto de romperse diciendo ya no doy más, sino que Señor estoy renovándome. Lo primero que necesitamos para poder vivir una vida de renovación es enfocarnos en las cosas correctas. Y ese es el primer principio. Cuando Dios le pregunta a Ezequiel, ¿qué ves? ¿Estos van a sanarse? Lo que está hablando es de enfoque. Había unas 2 opciones. O enfocar la mirada en la escasez, en la muerte, en el valle, o en el milagro que podía suceder en esa necesidad. Y es aquí donde el primer principio para nuestra renovación viene. ¿Dónde enfocamos nuestros ojos? ¿Dónde mantenemos nuestro enfoque? ¿En las cosas eternas o en las cosas terrenales? De alguna u otra manera, cada situación de dolor, de muerte o de escasez es una oportunidad para revelar dónde está afirmado nuestro corazón. Cuando quizás enfrentamos momentos de ruptura financiera, escasez en las finanzas, no es que Dios nos está castigando porque hemos dejado de diezmar. Quizás Dios está probando dónde realmente está nuestro corazón, si en el dinero o en su providencia. Quizás de un momento dado te toca moverte de un lugar, de un territorio, de una célula, toca salir de una familia. Quizás no es que Dios te está castigando por ser mala persona, pero quizás está revelando dónde está tu confianza.
¿Dónde estás poniendo el foco de tu atención? ¿Dónde estamos poniendo la ancla de nuestro corazón? De alguna u otra manera todos tenemos que tomar una determinación a dónde vamos a poner nuestra confianza. Porque en el mundo que vivimos hay dolor, hay muerte, hay escasez, hay batallas, hay adversidad, hay dolor. Eso no lo podemos cambiar. Sí podemos determinar dónde yo enfoco mi presente para obtener un futuro. La única forma de poder disfrutar de los beneficios del reino es poder decidir en esta mañana dónde pongo mi mirada, mi confianza. ¿Por qué? Porque solo poniendo los ojos en el lugar correcto, solo poniendo nuestros ojos en las cosas eternas, podremos ver propósito en lo imperfecto y eternidad aún en medio del dolor. Solo poniendo nuestros ojos y nuestra mirada en las cosas eternas, tendremos la capacidad de ver proceso en la dificultad y eternidad en el dolor. Sabe que nuestra vida es eterna, somos eternos. Es una verdad absoluta. No lo dice Jonathan, la Biblia. Somos eternos. Ahora, ¿a qué eternidad vamos? Es otro 20, eso es otra prédica. Si vamos con Don Jesús o con Don Sata, eso ya es una elección. Pero vamos a ser eternos. Una eternidad con Jesús o una eternidad de castigo en el infierno. Esa es la realidad. Ahora, todo lo que hacemos afecta a nuestra eternidad. Es donde quiero llegar. Todo lo que usted y yo hacemos o dejamos de hacer afecta a nuestra eternidad. ¿Por qué? Porque somos eternos. Si usted anida rencor, está afectando a su eternidad. Porque el rencor le va a llevar más lejos del cielo, más cerca del fuego. Si usted dice, no, yo no quiero servir al Señor, quiero vivir mi vida bohemia, mi vida loca, disfrutar, está bien. Esa decisión de libertinaje, de libertad, va a afectar a su eternidad. Le va a alejar del reino y le va a acercar a una consecuencia de pecado y de culpa. Todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer va a afectar a nuestra eternidad. Por eso debemos determinar dónde vamos a enfocar nuestro presente, nuestra mirada. Porque el dolor nos puede causar una herida tan profunda que nos puede alejar de lo eterno. Es más, por eso muchas veces decimos que no entendemos, y yo decía esto en el primer servicio, en mi mente no cabe un día domingo que digo, bueno, hoy voy al culto o no voy al culto. A ver, depende si llueve o no llueve. Voy a ver qué viento hace, norte, sur. En mi mente, esta es mi estructura, no es doctrina, es mi realidad. No cabe en mi mente negociar un domingo para el Señor. A no ser que tenga una salida ministerial, a no ser que tenga un compromiso ministerial, mi compromiso es innegociable con Dios. No hay negociación para servir a Dios. Ahora, esa misma intención, a veces no somos conscientes de que nuestra liviandad en modelar fe a nuestra generación, estamos afectando a su eternidad. No podemos pretender que nuestra descendencia sea una descendencia que sirva a Dios, que ame a Dios, si nosotros no hemos afectado intencionalmente en su eternidad cuando eran pequeños. Porque lo que estábamos modelando era simplemente la libertad de escoger. Usted sabe que nunca vamos a elegir lo más difícil, elegimos lo más fácil, entre comillas. Porque el camino lejos de Dios parece fácil, pero es el más difícil. Pero de cara en lo visible parece fácil. Por eso todo lo que usted y yo hagamos como padre, como líder, como joven, como hijo de Dios, afecta nuestra eternidad. Perdonar, aprender a amar, afecta a su eternidad y a la de su generación. Porque establece un camino o de libertad o un camino de rencor. Y eso afecta a la eternidad. Somos eternos, pero solo enfocando nuestros ojos en las cosas eternas, podremos ver propósito en lo imperfecto. ¿Qué áreas imperfectas hay en mi vida? Tu esposo empieza a roncar más de la cuenta. La esposa empieza a reclamar más de la cuenta, se enoja más rápido de lo que antes se enojaba. Los hijos a veces les cuesta caminar y parece que van como en cámara lenta, no sé. El líder se pone de repente más exigente. ¿Qué imperfección hay en tu entorno? Bueno, tenemos dos caminos. O pelearnos con lo imperfecto que no vamos a lograr cambiar, o enfocarnos en las cosas eternas y decirle, Señor, aún en esto imperfecto, tú estás modelando mi carácter. Aún en esto imperfecto, tú estás modelando eternidad. Aún en esto imperfecto, tú estás fortaleciendo mi fe. Solo puesto los ojos en las cosas eternas, veremos propósito en lo imperfecto y revela lo eterno. ¿Sabe que usted no se imagina? Yo decía a los líderes, a la clase de líderes en la mañana, le decía a los chicos cuando íbamos cerrando la clase, le digo, ustedes no se imaginan, porque tenemos
creo que como 30 alumnos en Caminando con Dios 1 en la clase. Y eso es gracias a Dios. Y yo les decía esto como corazón pastoral de parte de mi esposa. Les digo, ustedes no se imaginan el cambio eterno que están produciendo en su decisión de ser discípulos de Dios. Ustedes no se imaginan la transformación de sus generaciones que están consiguiendo. El hecho de permanecer, de empezar a aprender la Biblia, de prepararse para servir, de prepararse para liderar, lo que sea. Pero el hecho de afirmarse en el Evangelio está trastocando la eternidad de toda su descendencia. Y por eso yo les decía, les bendigo, porque ustedes no se imaginan lo que va a cosechar vuestros matrimonios, vuestros hijos, a los que son jóvenes, o vuestros nietos, a los que ya son adultos, por su decisión de afirmarse en las cosas eternas. Y es aquí lo primero que necesitamos es eso, familia. Aferrar, enfocar nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón en las cosas eternas. Porque si nuestra mirada está en lo imperfecto, el dolor será más agónico, la imperfección del vecino me va a golpear mucho más. Es más, hasta su peinado me va a molestar porque es tan imperfecto. Pero hay propósito, hay eternidad en todo lo que acontece en nuestra vida si estamos enfocados en las cosas correctas. Dice amén. Lo segundo que necesitamos para hacer un odre nuevo, renovado, es que tenemos que obedecer al llamado. Dígale a su vecino, obedece tu llamado. Vamos, dígaselo. Obedece al llamado. Dios le dice a Ezequiel, profetiza. Primero identificó el foco. ¿Qué estás viendo? ¿Hay posibilidad de sanidad o solo ves muerte? ¿Hay posibilidad de milagros o solo ves dolor? Bueno, una vez que enfocó su mirada, no, tú puedes sanarlo, Señor. Tú puedes hacer algo nuevo. Tú puedes traer una nueva temporada para mi vida. Bueno, ahora profetiza. Hay un llamado, hay una intención clara de activar la fe de Ezequiel, la palabra profética de Ezequiel. Y es aquí donde viene otro segundo principio para nuestra renovación. Ezequiel no profetizó porque era el mejor profeta, simplemente obedeció lo que Dios le estaba pidiendo que haga. Y es aquí donde el poder de la obediencia activa lo sobrenatural y el poder de Dios para nuestras vidas. El poder de la obediencia está por encima de nuestras capacidades, porque la excelencia del poder no es la vasija, no es el odre, no es Jonathan el que predica, es la palabra viva de Dios que cambia los corazones. Por eso el poder de que tú y yo seamos usados por Dios no es nuestra capacidad, no es nuestro pasado pulcro, no es nuestra super espiritualidad, es tu capacidad de obedecer lo que Dios te pide que hagas, de obedecer lo que Dios me pide que haga. Porque la excelencia de su poder es de Él, en medio de nosotros, vasos de barro, pero el poder sigue siendo de Él. Pero la obediencia es un principio que activa lo sobrenatural de Dios y el poder de Dios para nuestras vidas. Y hay secretos tan grandiosos que afirmamos con el liderazgo siempre, los lunes que nos reunimos. Yo les digo, yo sé que todos tienen un llamado. Yo sé que de aquí, de todos los líderes, solemos estar a veces 20, a veces 30, según la reunión, el liderazgo. Y aquí hay un llamado para todos. Algunos serán pastores, algunos serán evangelistas, otros serán misioneros, otros serán líderes influyentes de gente. Y ahí Dios despertará capacidades y dones en cada uno. Pero todos tenemos un llamado. Ahora, la capacidad de provocar lo sobrenatural del llamado no es por las capacidades humanas y los dones diferentes a los demás. Es por la capacidad de obedecer, la respuesta en obediencia. Es ahí donde yo digo, si usted quiere tener finanzas saludables, aprende a obedecer en los diezmos, en tus ofrendas, en sembrar en alguien, porque no hay secretos para una libertad financiera, sino es que aprendas a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Si queremos tener un matrimonio saludable para que tu esposa no te riña tanto, no hay secreto. No, le voy a llamar al pastor para que la exhorte. No, no vamos a hacer eso. ¿Cuál es el secreto? Que podamos plantar principios de Dios en nuestro matrimonio. Obedecer los principios de Dios. Si queremos tener una generación bendita, les decía hace un momento, que nuestros hijos sirvan al Señor, que nuestros nietos sirvan al Señor, no hay secreto, sino obedecer la palabra de Dios. Porque la obediencia a la palabra, a la instrucción de Dios, provoca lo sobrenatural de Dios. Lo que usted y yo no podemos hacer o alcanzar de forma humana. Yo no le puedo convencer a usted. Yo no le puedo decir, bueno, voy a imponer mis manos y de repente vas a ser el super ungido, Saiyajin Ultra, mega ungido. No, no funciona. Porque la unción reposa sobre el carácter. Y el carácter se forma a través de la obediencia. Si usted quiere más unción, obedezca un poco más al Señor. ¿Quiere tener mayor nivel espiritual? Obedezca más la palabra.
Porque la obediencia al llamado provoca lo sobrenatural de Dios para nuestras vidas. Dice amén. Lo tercero que produce una vida renovada, un odre nuevo, es que nos convierte en una voz profética. ¿Sabe que la obediencia no solo manifiesta lo sobrenatural de Dios, sino que nos prepara para una mayor abundancia? Porque ¿qué determina la abundancia? La permanencia. ¿Cómo Israel pudo disfrutar de Canaán cuando por su desobediencia tuvieron que esperar 40 años, una nueva generación que se levante, para entrar a la tierra prometida? Ellos tuvieron que esperar el cumplimiento de esa promesa. La promesa ya estaba, Canaán ya estaba, la tierra que fluye leche y miel ya estaba, pero tuvieron que esperar el tiempo del cumplimiento de esa promesa. Ahora, la permanencia es uno de los mayores principios para disfrutar abundancia, porque la permanencia prueba las raíces de nuestro corazón. Cuando nuestra obediencia provoca lo sobrenatural de Dios, déjeme decirle, va a venir la prueba de la abundancia. ¿Cuál es? Si de repente Dios está fructificando las células y de repente un año tuviste 5 células y el año siguiente se te fueron todos, ni el gato te quedó en casa. Señor, ¿qué pasó? Los demonios me atacaron. Una brujería, una hechicería, no sé. Quizás Dios está probando tu permanencia en el llamado, no por los resultados, sino por obediencia a su corazón. Quizás tú empezaste un matrimonio y dices, bueno, es que ahora se embrujó la esposa, se endemonió el marido y ya no te voy a servir al Señor. Y quizás ese conflicto matrimonial simplemente es la comprobación de cuál es tu prioridad. Lo que el esposo o la esposa te dé o te deje de dar, o tu obediencia al corazón de Dios. Quizás en un momento las finanzas en tu vida, un buen diezmador, un buen ofrendador, hombre y mujer que cocinaba los domingos para la iglesia, que sembraba a todos los que pudo y de repente se le terminó el trabajo. Financieramente se estancó. Quizás no es un castigo de Dios sobre tus finanzas, sino es la prueba para subir a otro nivel de abundancia. ¿Cuál? La permanencia. Si estás dispuesto a seguir siendo fiel al Señor, aun cuando ya no somos fructíferos o abundancia en nuestras finanzas. La prueba de la permanencia es el siguiente nivel para la abundancia. Cuando obedecemos, los cielos se abren. Cuando permanecemos, los cielos derraman mayor abundancia sobre nuestras vidas. Es aquí que vamos al tercero, una vida con una voz profética. Una voz profética es el mensaje en sí mismo, el mensaje vivo de Cristo en nosotros. El mayor profeta que Jesús dijo fue Juan el Bautista. El contexto que hemos leído hace un momento en Mateo habla de Juan el Bautista, sus discípulos. Ahí estaba Juan el Bautista preparando el camino al Señor, al Mesías. Y la vida de Juan el Bautista como el mayor profeta fue muy sencilla. ¿Cuál fue su doctrina? No fue teología, no fue vamos a hablar del Armagedón, vamos a hablar de las bestias, de los cuernos, de las copas del Apocalipsis. No, arrepiéntanse. Arrepentidos de pecados, convertidos, bautizados. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, el mayor profeta. Arrepentimiento. Ahora, la vida de Juan el Bautista, ¿cuál era? Muy sencilla. Su vestimenta era única. Nadie la quería copiar. Es más, nadie la quiere copiar hoy en día tampoco. Su alimento era único. No comía chuletones, no comía pupusas, no comía arroz con pollo. Comía miel, comía grillitos. Imagínense. O sea, Juan el Bautista fue sellado desde el vientre de su madre para un llamado, para un propósito. Ahora, la vida de Juan estaba anclada al llamado de Dios. Por eso, su vestimenta hablaba de su asignación. Su comida hablaba de su asignación. Su estilo de vida hablaba de su asignación. Él no vivió para otra cosa sino preparar el camino al Mesías, cumplir su llamado, ser la voz profética que preparó el camino para Jesús. Ser una voz profética tiene que ver con nuestro llamado personal de Dios para cada uno de nosotros. Como yo les decía, desde el inicio del Edén, Dios puso asignación en nuestras vidas. Nos dio autoridad para crear, para gobernar, para administrar. El pecado lo pervirtió, pero cuando Jesús vino a restablecer esa identidad de gobierno. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Jesús nos dio esa capacidad de alumbrar. Ustedes van a ser esa luz que alumbre, esa antorcha que alumbre a través del Evangelio, la oscuridad del mundo.
Por eso una vida profética es una vida tan simple, sobrenatural, que se reduce a transmitir al mismo Cristo de los púlpitos en los barrios. Al mismo Cristo que adoramos en un culto sobrenatural aquí, es el mismo Cristo que modelamos en una fiesta. Al mismo Cristo que predicábamos en una célula, es el mismo Cristo que lo llevamos a nuestra intimidad con la esposa o a nuestro tiempo de calidad con nuestros hijos. Al mismo Cristo que predicamos o que anhelamos ver en los tiempos de adversidad, es al mismo Cristo que modelamos también en los momentos de abundancia. Esa es una vida con una voz profética activa. Por eso Dios le dice a Ezequiel, empieza a profetizar, empieza a declarar palabra de Dios. Y cuando Ezequiel empieza a declarar la palabra de Dios, hubo el milagro de transformación. Aquello que eran huesos secos, aquello que había muerte, se empezó a traducir en vida. Y esa es nuestra tarea como iglesia. Todo aquello que a nuestros ojos naturales parece muerte, que en nuestro entorno hay enfermedad, que en nuestro entorno hay dolor, que en nuestro entorno hay ruptura. ¿Quiénes somos los llamados a hacer esa voz profética de sanidad? Usted y yo. No por nuestra capacidad, sino por el vino nuevo que Jesús vino a traer y a ponerlo en nuestras manos para ser sus administradores. Él vino a pagar el precio de lo que nosotros no podemos pagar, pero Él no vino a hacer lo que usted y yo tenemos que hacer. Profetizar y traer sanidad y libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, traer enfermedad a los enfermos del corazón, provocar la manifestación del reino de Dios en este mundo imperfecto, caído, en este mundo doliente. Ahora, cuando estamos en una situación adversa, tenemos el gran desafío, porque todos pasamos batallas. Nadie puede decir, no, yo estoy bien, yo estoy 100% fino, no pasa nada en mi vida. Todos estamos peleando batallas. Ahora, ¿cómo seguimos siendo una voz profética de fiar en medio de esta generación tan oscura y en medio de esta imperfección del entorno? La voz profética se reduce y nace de la persona de Cristo, el mensaje profético por excelencia. La palabra profética viva, que es la Biblia, habla de Cristo, se resume en Cristo, empieza en Cristo, termina en Cristo. Entonces, la única forma de poder convertirnos en esa voz profética intencional, transformadora de ambientes, que cumple propósitos, es transmitir a Cristo donde quiera que usted y yo vaya. Poner a Cristo en cualquier lugar que Dios nos permita. Por eso es que a veces nos perdemos tanto tiempo en pelear con el diablo, en darnos de cachetadas con el diablo, discutir con el esposo, pelear con los hijos, discutir con los vecinos. Y porque nuestra tarea no es defender las tinieblas del entorno. Nuestra tarea es llevar a Cristo y entronarlo en medio de cualquier entorno. El evangelio se vuelve mucho más práctico, sencillo y eficaz. Porque a usted no le ha pasado, y esto lo hablábamos esta semana con alguien, decía, ¿no les ha pasado que cuando empezamos ambientes difíciles en nuestra casa, en nuestra familia, esa pesadez del entorno se afecta a nuestra fe? Cuando quizás hay oraciones que no son respondidas, afecta a nuestra fe. Quizás hay un conflicto en la familia, afecta a nuestra fe. Quizás hay un ambiente espiritual pesado, afecta a nuestro corazón. Porque nuestra tarea no es recibir y anidar todo lo que el mundo nos ofrece. Nuestra tarea como profetas de Dios para este tiempo es presentar a Cristo, entonar a Cristo donde quiera que haya una necesidad. No se trata de convencer al pecador, no se trata de manipular al imperfecto, se trata de modelar al perfecto, a Cristo. Se trata de presentar a Jesús, al único que puede sanar el corazón, libertar la mente y llegar a lo más profundo del alma. Se llama Cristo. Por eso una voz profética, una iglesia con una voz profética, es una iglesia que no le teme a los desafíos, que no le teme a lo nuevo. Y veníamos hablando hace varias semanas de, bueno, vamos a orar por una nueva nave, un nuevo local, y quizás eso despierta temor, inseguridad, dudas. Pero quizás enfrentas un conflicto. ¿Cómo voy a creerle a Dios si ahora estoy en conflicto? ¿Cómo voy a esperar cosas nuevas si ahora hay conflicto? Pero déjenme decirle algo para ir terminando. Vengan, chicos, por favor. Una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia como vasija nueva que recibe aceite fresco. Es una iglesia llena del Espíritu de Dios. Es una iglesia que empieza a recibir los sueños de Dios. Una iglesia con vino nuevo. Una iglesia transformada en odres nuevos. Es una iglesia que se convierte en una amenaza para las obras de las tinieblas. Es una iglesia que empieza a revelar los sueños de Dios para esta tierra. Es una iglesia que no le teme a la adversidad, sino que toma autoridad y empieza a gobernar.
Una iglesia llena del poder de Dios, con vino nuevo, es una iglesia que empieza a trastornar el entorno. Que donde antes había pecado, ahora hay salvación. Que donde antes había escasez, ahora hay fructificación. Que donde antes había desesperanza, dolor, luto, ahora hay gozo, ahora hay esperanza, ahora hay nuevos sueños. Que donde antes había resignación, ahora hay un nuevo comienzo. Una iglesia con vino nuevo, con unción fresca. Es una iglesia que empieza a trastornar el mundo natural y sobrenatural para manifestar el poder de Cristo en medio de nuestras vidas. Por eso el vino nuevo, más que una muletilla evangélica, es el desafío de un nuevo comienzo espiritual, de mente, de espíritu y de acciones intencionales para nuestras vidas. El vino nuevo tiene que ver no con algo escondido que recién se revela, es algo que Jesús ya vino a traer para todos nosotros. Ese vino nuevo representa libertad, representa sanidad, representa eternidad, representa gozo. Y yo no sé en qué áreas estás luchando, estás batallando, donde tu eternidad no está segura, donde perdiste hace tiempo el gozo, donde quizás dejaste de fructificar hace mucho tiempo, donde quizás dejaste de sentirte pleno o plena hace mucho tiempo. Es más, incluso estás dudando de tu llamado porque piensas que no eres capaz. Déjame decirte algo. No es porque Dios dejó de confiar en ti o porque hay ausencia de propósito en tu vida. Es porque quizás Dios está renovando el odre, transformándote en algo nuevo para recibir revelación nueva. Y aquello que parece una derrota, una frustración en un mundo natural, desde la eternidad se traduce en un nuevo comienzo. Una nueva identidad tuya, mía, restaurada, preparada para cosas mayores. Por eso el vino nuevo tiene que ver con el hambre espiritual de aquellos que dicen: Señor, yo no me voy a conformar con lo que ahora tengo. Voy a entregar esas viejas estructuras. Voy a romper esos orgullos, esos patrones de independencia y decirle: Señor, transfórmame en alguien nuevo. Lléname de tu espíritu, lléname de tu presencia. Dice amén.